Buenas tardes, asesor. Mi nombre es Omar Reyes Domínguez. Soy alumno de la materia de finanzas internacionales. El tema de la semana 2 y 3 corresponde a los fundamentos de las finanzas internacionales. Abarcamos los temas de estructura del sistema financiero internacional, el impacto de la globalización en México, el esquema de integración y cómo funciona la balanza de pagos. Además de un análisis sobre un artículo de la revista de Economist. El primer tema entonces es la estructura del sistema financiero internacional. Recordemos que el sistema financiero internacional es un conjunto de organismos, instituciones públicas y privadas que se encargan de regular, supervisar y de controlar el sistema crediticio. Todo esto es a nivel internacional. Así también las finanzas y garantías, la definición y ejecución de la política monetaria, bancaria y de valores. En mi investigación, yo encontré cuatro clasificaciones de los organismos más comunes, que son los organismos mundiales, los organismos europeos, los organismos de Estados Unidos y los que se clasifican como otros organismos. Dentro de los organismos mundiales podemos encontrar el Banco de Pagos Internacionales, las asociaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vamos a hacer énfasis en el Fondo Monetario Internacional porque tiene mucho que ver con lo que pasó en el caso de Latinoamérica. Cómo es que la globalización eh, atrae, o más bien dicho, absorbe a los países de Latinoamérica, en especial a México. Bueno, en los organismos europeos contamos con el Banco Europeo de Inversión y el European Association of Security Dealers, Automated Coaction. En los organismos de Estados Unidos, pues bueno, los más conocidos, creo que a nivel mundial, está la Reserva Federal, la Bolsa de Nueva York, el American Stock Exchange, el Chicago Board of Trade y Nasdaq, que junto con la Bolsa de Valores de Nueva York son las más importantes bolsas del mundo. Y la clasificación de otros organismos, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco de Desarrollo de América del Norte. Cada uno tiene, obviamente, su, su esquema de organización, lo que hacen, lo que se encargan de hacer cada uno de ellos y quiénes son sus principales clientes. Un ejemplo es, digamos, el Consejo de la Reserva Federal. Recordemos que este es un banco que es autónomo. Ese está en Estados Unidos, pero es una especie de entidad autónoma. Esto lo que hace es que marca los gastos que ejerce el gobierno estadounidense. Otro ejemplo, pues, de los más conocidos es el Banco Mundial. Dice que el Banco Mundial es una asociación mundial única. Su objetivo es reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países de desarrollo. Más adelante también vamos a explicar de manera detallada en el tema de México y globalización, cómo es que estos organismos influyen en las políticas económicas de México y de otros países de Latinoamérica. Y así, consecuentemente, podemos ver las actividades que estos bancos realizan, estos organismos realizan, y hacia quiénes va dirigida su actividad. El siguiente tema es México, el impacto de México y la globalización. Bueno, en la semana 2 se aportaron o se subieron tres videos
en donde explica detalladamente, en una especie de documental, cómo existe la interferencia de estos organismos, al que hablábamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los propios países, las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos, cómo ellos buscaron la manera para que México, en especial México, eh, fueran pieza clave en, en generar, en generar ciertas estrategias para controlar su política interna en cuestión económica. En los videos leo lo que yo entendí es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, México obtiene una especie de recompensa debido a que estuvo al lado del gobierno americano en la Segunda Guerra Mundial. Sus obligaciones se fueron reduciendo hasta en un 90%, sus obligaciones a pagar. El Fondo Monetario Internacional para ese entonces no tenía gran injerencia en los países de Latinoamérica. Todo esto explota, se puede decir, pues el inicio del desastre cuando los países europeos incrementan el valor de los precios del petróleo en un 40%. Esto origina que haya excedente de ganancias y los bancos busquen dónde generar dinero para pagar los intereses a estas empresas petroleras. Y la estrategia radicaba en entregarlo o prestarlo a países latinoamericanos. No fue la excepción de México. Obtuvo préstamos que, bueno, fueron el inicio de una serie de préstamos que obligaron, al final del día, obligaron al Fondo Monetario Internacional a intervenir para que México no dejara de pagar sus deudas. Esto llevó de alguna manera a la privatización. Bueno, para que el Fondo Monetario Internacional interviniera, tuvo que imponer condiciones a México, que fue la de ingerir en su política económica, dando reducción del gasto público. Esto se traduciría en menos inversión de infraestructura para sus habitantes. Y esto llevó a que México aceptara inversiones extranjeras, es decir, abriera sus fronteras, abriera sus mercados a la economía mundial. Aquí se puede decir que inicia el proceso de globalización. México tuvo que vender paraestatales, tal fue el caso de Teléfonos de México y entre otras. Y bueno, se llega a comentar que inclusive hasta el gobierno americano buscaba Pemex, la mina de oro, la gallina de los huevos de oro. De alguna manera México pudo contener la tentación y no se me dio esa empresa, que pues fue fundamental para que México lograra cierta estabilidad en un lapso de tiempo. Las zonas más beneficiadas para esto, debido a la globalización, pues se sabe que fueron más que nada la zona norte, las zonas fronterizas, fueron las que vieron mayores beneficios en el ámbito industrial, lo que llevó a una mejor calidad de vida de sus habitantes, contrario a la zona sur, Chiapas, Tabasco y parte de la zona centro, donde prácticamente se vio nulo crecimiento económico en estas entidades federativas. Existen o no existe un consenso real sobre si México fue beneficiado realmente por la globalización. Lo que yo quiero entender, puedo entender es que de alguna manera ningún país en estos tiempos podría quedar fuera de ello, porque
Todo se maneja en base a la globalización, todo es globalizado. México no tendría oportunidad de luchar solo contra el mundo, sería ilógico. Desgraciadamente, al ser vecinos de un país como Estados Unidos y debido a las malas prácticas de nuestros gobernantes a lo largo de muchos años, pues es lógico pensar que no nos está yendo bien y no nos va a ir bien por un largo tiempo. Entonces, hubo ventajas, hubo desventajas, pero yo creo que al final de cuentas estamos donde debemos estar, ni bien ni tan mal. El siguiente tema es la integración y el funcionamiento de la balanza de pagos. Bueno, dice que la balanza de pagos es una carta de presentación de la entrada y salida de divisas referente a importaciones y exportaciones, renta de trabajos en el exterior, transacciones y capitales. Esta es una carta de presentación, como repito, porque en ella se ve la oportunidad que tienen los inversionistas para traer capital a México. Entonces, es como una radiografía que ellos pueden ver y saber si el sistema es saludable para ellos poder invertir. La balanza de pagos se compone por la cuenta corriente, por la cuenta financiera. La cuenta corriente incluye la cuenta comercial, la cuenta de rentas y la cuenta de transferencias. La cuenta financiera la compone la inversión extranjera directa y la inversión en cartera. Ahora, su funcionamiento es sencillo. Se dice que cuando existen pagos o inversiones que vienen hacia nuestro país, es decir, que son ingresos, el saldo es positivo. Ahora, cuando van hacia el exterior, esos pagos o inversiones, se dice que el saldo será negativo. El siguiente tema es un análisis de un artículo de Economist que se llama las seis sectas y de valor empresarial. Bueno, este artículo es un poquito complicado porque estaba en inglés. La traducción ayuda mucho, pero hubiera sido mejor haberlo encontrado en español. Lo que yo puedo entender es esto. El autor lo propone como un artículo de humor sarcástico. La pregunta clave para este artículo es, ¿quién es más importante, los accionistas o las personas? Es decir, las empresas. Como está supuesto a ser, las empresas tienen cierta responsabilidad social en la comunidad de donde están. Desgraciadamente, no todos o la mayoría de empresas no hacen esto. Entonces, lo que buscan es incrementar el valor de los accionistas, buscar utilidades para ellos, rentabilidades para ellos y hacer que la empresa crezca. Este artículo detalla 6 sectas de valor para los inversionistas, fundamentalistas corporativos, trabajadores corporativos, oráculos corporativos y reyes corporativos, también socialistas corporativos eh, y corporaciones anticorporativas. La conclusión a la que llego con este artículo es, como se dice, que siempre hay forma de adaptarse a los medios. Ahora con el presidente Trump se pueden ver este juego de palabras y tanta cosa, pero siempre es bueno acomodarse, saber acomodarse en el área o en la secta en donde uno puede quedar afianzado.